¿Qué tal, auditorio? 6 de la tarde con 2 minutos, ya estamos en ABC Jalapa Radio 92.9 de FM. Bienvenidos a ABC Jalapa Radio, edición vespertina, y déjeme decirle que hoy rindió su primer informe de gobierno la nueva titular del Poder Judicial del Estado. Bueno, pues prácticamente la acompañaron todos, hubo un buen informe, la verdad, y es que en la transformación del Poder Judicial no existe cabida para ninguna forma de corrupción, así lo dijo Isabel Inés Romero Cruz. Bueno, pues la corrupción, el nepotismo y la omisión son conductas fuera de la norma que no tienen cabida en la nueva etapa que se vive en el Poder Judicial, así lo señaló Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz al presentar su primer informe de actividades virtual. Y es que hay que recordar que estamos en la sana distancia. En otros tiempos, bueno, pues hubiese sido ahí un romerío, pero en esta ocasión la verdad es que hubo sana distancia y también un poco de aislamiento. Pero bueno, este nuevo Poder Judicial tiene un gran reto y compromiso de disminuir el rezago, sea por acción u omisión. Tenemos la obligación de implementar mecanismos más ágiles, no solamente para acabar con el rezago, sino para impedir que los juicios se hagan lentos y engorrosos. Y bueno, pues ahí está, esto dice la magistrada. Vamos a escuchar también parte de lo que comentó hoy, porque dice que ellos se suman precisamente a este aislamiento, a este combate al COVID-19. Interinstitucional de implementar medidas de contención y mitigación para detener la pandemia, nuestro Poder Judicial se sumó disponiendo las medidas administrativas necesarias para protegernos y a toda la ciudadanía que requería de nuestros servicios. Ante las medidas de prevención y control implementados en la Administración de la Justicia, se presentaron tres fenómenos. Una comprensible irritación de los justiciables al alargarse los plazos para la solución de sus problemas, el enojo de los abogados postulantes que vieron fuertemente afectado su trabajo y sintieron con dureza la crisis sanitaria convertida en una crisis económica que afectó a sus familias, y el estrés y angustia de nuestras juezas y jueces y el personal que integran los juzgados, que tenían que continuar el servicio dado su carácter de esencial, aunque fuera disminuido y con guardias escalonadas. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y es que en compañía del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adriana Paula Linares Capitanachi, los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre otras personalidades. También subrayó que esta nueva forma de impartición de justicia debe estar acorde con la alternancia política en el país. Los poderes se cimbraron y el Poder Judicial no es la excepción. Aseguró que prevalece en el país un nuevo modelo que impulsa lo social y privilegia a los que menos tienen. Exigió a la par austeridad en la administración pública. Por ello, exhortó a los integrantes del Poder Judicial a sumarse al llamado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que con una visión social y de austeridad se haga realidad el bien común distribuido a un mayor número de ciudadanos. Este nuevo Poder Judicial tiene un duro reto y gran compromiso de acabar con el rezago, sea por acción u omisión. Tenemos la obligación de implementar mecanismos más ágiles, no solamente para acabar con él, sino impedir que los juicios se hagan lentos, engorrosos y proclives a la corrupción. Aquí sin duda tenemos que actuar coordinando del mejor modo posible con las barras, colegios y asociaciones de abogados de todo el estado de Veracruz, para que también ellos contribuyan a que la justicia no se desvíe, sino que siga su recto camino, capacitando y orientando en una nueva ética jurídica a sus abogados postulantes. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la titular del Poder Judicial, pero también habló de que hay delitos que lastiman profundamente a la sociedad y que desgarran más su tejido social. Y esos delitos tienen en sus víctimas rostros de mujer, y en esta pandemia, dice, los hemos visto incrementarse.
Aseguró que se necesita una coordinación plena con la Fiscalía para que ningún delito cometido contra las mujeres y la familia quede impune, pues sin duda la impunidad es una invitación para que el delincuente o futuros delincuentes no sientan ningún reproche o temor. Bueno, pues ahí está la magistrada hablando de esta violencia. Todo el peso de la ley contra agresores, dice, de mujeres y niños. Hizo un llamado como magistrada, jueza y mujer a redoblar esfuerzos para trabajar unidos y disminuir la incidencia de estos crímenes, mostrar comprensión, afecto y calidez con las víctimas y evitar su revictimización con tratos que muchas veces violentan sus derechos humanos. Vamos a escuchar otra parte de lo que dijo hoy la magistrada, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hay delitos que lastiman profundamente a la sociedad y que desgarran más su tejido social, y esto, dada la matriz patriarcal en la que aún vivimos, tienen en sus víctimas rostros de mujer, y en esta aciaga pandemia los hemos visto incrementarse. Necesitamos coordinar plenamente con la Fiscalía para que ningún delito cometido contra las mujeres y la familia quede impune, pues sin duda la impunidad es una invitación para que el delincuente o futuros delincuentes no sientan ningún reproche o temor reverencial por la ley y sigan cometiéndolos. Aquí, como mujer, jueza y magistrada, les pido que hagamos un esfuerzo sobrehumano para trabajar unidos y disminuir los crímenes nefandos. Primero, con la aplicación de todo el peso de la ley a los criminales que de manera indubitable se ha demostrado son culpables, haciendo que ninguno de ellos quede impune. Y segundo, contribuyendo a orientar a que las víctimas sepan la verdad y se les resalta el daño ocasionado. Les pido de todo corazón que juntos, unidos y coordinados, impulsemos un auténtico Estado de Derecho, que más allá de darle, en palabras de un piano, a cada quien lo que le corresponde, le demos al pueblo la oportunidad de ser feliz a través de satisfacer su necesidad de justicia. Bueno, pues ahí está lo que dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y este nuevo Poder Judicial dice que tiene un gran reto y compromiso de disminuir con el rezago, sea por acción u omisión. Lo dejó clarito la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Es necesario, ¿sí?, que todos los jueces se pongan las pilas, se pongan a trabajar, y sobre todo habla de no revictimizar, porque recordemos que las denuncias, sobre todo los delitos que se han cometido contra mujeres, contra niños, muchas veces la atención que se da no es la adecuada, no es la necesaria para ese tipo de casos. Y en este sentido, bueno, pues se está dando con todo de que se deben respetar los derechos humanos. Así es que ojalá pronto ya haya un acuerdo en el Poder Judicial, porque recordemos, vienen de una destitución de una magistrada. Recordemos que tomó el poder y la quitaron. Los jueces, los magistrados, todo el mundo parecía estar inconforme. Se hizo una sesión extraordinaria y se quitó a la ahora sí, titular del Poder Judicial del Estado. Sube ella y bueno, al parecer cumple y lleva todo el respaldo de quienes hoy imparten justicia y también de los magistrados que están, bueno, pues nombrándola a ella y diciendo que es quien debe de estar al frente del Poder Judicial. En otra información, déjeme decirle, son las 6 de la tarde con 11 minutos y desde ayer a través de las redes sociales, diferentes plataformas, empezó a circular un video donde se ve al ex secretario de Seguridad Pública del Estado en la época, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué tiene de extraordinario que haya circulado un video en redes sociales? Bueno, lo extraordinario es que se muestra al ex secretario de Seguridad Pública, quien recordemos todo el año pasado pues se la pasó prácticamente en juicios aquí en Pacho Viejo asistiendo a sus audiencias. Eso hay que decirlo también. El señor se presentó, hizo frente, junto con sus abogados, dio contestación a todos los señalamientos que en su momento le hiciera el ex fiscal general del Estado, Jorge Huerta. Hay que decirlo, enfrentó a la justicia. Todavía tiene por ahí un caso pendiente, no se ha dicho todavía si ya lo ha librado. Los demás, al parecer, ya había conseguido, bueno, pues
a través de las pruebas y a través de sus abogados, librar las acusaciones que se le habían realizado. Pero este video no muestra un exsecretario preocupado por la situación que pueda tener de manera legal. Muestra a un secretario que, hay que decirlo, en buena condición física para hacer deportes extremos. Y es que, insisto, a través de este video que circuló, o que alguien hizo circular en las diversas plataformas de las redes sociales, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, aquí en Veracruz, Arturo N., bueno, participó en una cápsula de un programa televisivo donde se ponen deportes extremos, particularmente con las motos acuáticas, y ahí, bueno, pues se le señala como un experto en este tipo de deporte acuático, y bueno, como una persona que sabe de este tipo de deportes, sabe los riesgos también, porque ahí mismo en ese video lo dice, ¿eh? Él señala que, bueno, se tiene que hacer con todo el cuidado, con toda la energía, con toda la precaución, porque de lo contrario se pueden ocasionar algunas lesiones. Y esto nos recuerda más allá, porque en una de las audiencias, fíjense, en una de las audiencias que tuvo en Pacho Viejo, Arturo N., bueno, venía precisamente en muletas, venía con el pie lastimado. Nunca dijo a ciencia cierta qué había pasado, pero bueno, viendo este video de las motos y viendo el deporte extremo al que ahora se dedica aparentemente, bueno, pues no nos extrañaría que esa lesión que nosotros vimos en años pasados, cuando venía con muletas y llegó al juicio y todo el mundo se sorprendió al verlo entablillado ahí de una de las piernas, bueno, pues seguramente, al estar practicando este deporte o al estar aprendiendo algunas técnicas, algunos saltos con los jet ski, bueno, pues seguramente ahí se pudo haber lesionado. Digo, suponemos que puede ser esa lesión que vimos en ese entonces, pudo haber sido producto de la práctica de este deporte. Pero lo cierto es que ahí le preguntan, les dicen que nos cuente cómo se practica este deporte, y ahí él da varios consejos y el límite de lo que pueden o no hacer. Se ve claramente que son playas del Caribe mexicano, porque ahí mismo el video, insisto, que se muestra en redes sociales, ahí lo dice que en playas mexicanas, y pues créanme, aquí en el puerto de Veracruz no hemos visto nada de eso, en Tampico tampoco, en el Pacífico a lo mejor, por ahí por Huatulco a lo mejor hay alguna competencia, pero la mayoría de estas pues se dan en el Caribe mexicano. Entonces no nos extrañaría que por ahí esté. Y bueno, recordemos, insisto, que él estuvo enfrentando varios juicios que le fincó la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, no directamente él, sino la fiscalía que en aquel entonces encabezaba Jorge Winkler. Sin embargo, insisto, a base de enfrentar los casos, hay que decirlo también, él se presentó a los juicios, se presentó con sus abogados, y cuando no pudo venir, bueno, pues también justificó el hecho del por qué no podía venir. También, hay que decirlo, estuvo preso también, y más que preso, estuvo detenido, ¿sí? En tanto se llevaban a cabo los juicios, hasta que consiguió salir y enfrentar sus juicios, sus procesos en libertad. Así es que, por lo pronto, ahí está. Si usted va por allá por el Caribe mexicano, ahora que pase la pandemia, con la sana distancia y con todo esto, bueno, pues igual se lo topa en una de estas playas allá por Cancún, por Tulum, por la Riviera Maya, y digo, a lo mejor por ahí, usted si ve a alguien que está en jet ski, véalo bien, puede ser el ex secretario de Seguridad Pública de aquí del estado de Veracruz en la época de Javier Duarte de Ochoa. Ahí lo dejó en evidencia este video, que tampoco vemos de cuándo sea, no le vemos ahí alguna fecha donde se puede identificar, pero lo cierto es, así está el ex secretario de Seguridad Pública, trabajando duro, porque ha de ser un trabajo duro y riesgoso. Vamos a ir a una pausa, regresamos a ABC Jalapa Radio. Noticias, comentarios.
Estamos ya de regreso en ABC Jalapa Radio 92.9 de FM y déjeme decirle que propone, diputado, venta de alcohol hasta los 21 años. Así es que esto es algo importante. ¿Por qué? Porque muchas personas y sobre todo los grupos de alcohólicos anónimos nos lo han venido a decir aquí, a esta mesa de ABC Jalapa Radio. Aquí han estado tanto los grupos de alcohólicos anónimos como los grupos de neuróticos anónimos. Y nos han dicho que el alcoholismo, bueno, pues es una de las enfermedades que cada vez avanza a más temprana edad. ¿Qué queremos decir con esto? Nos han dicho que personas de 10 años incluso ya tienen esta enfermedad, esta terrible enfermedad de lo que es el alcoholismo. Así es que el diputado local, Gonzalo Guízar Valladares, presentó una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley de Salud del Estado de Veracruz a fin de elevar a 21 años la edad mínima requerida para la compra y consumo de bebidas alcohólicas. Recordemos que hoy aquí en nuestro estado y en nuestro país, bueno, los 18 años son la mayoría de edad y a partir de esa edad los jóvenes pueden adquirir todo este tipo de drogas legales, tanto el alcohol como tabaco. Pero durante la segunda sesión ordinaria del Congreso local, fíjese, el legislador destacó que con la modificación al artículo 177 bis modifica la edad permitida precisamente de lo que es esta situación del alcoholismo en los jóvenes. Una situación compleja. Ya nos hicieron aquí la maldad en ABC Jalapa Radio. Y eso que todavía no termina noviembre, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí está Larisa apoyándonos en las cuestiones técnicas. Durante la segunda sesión ordinaria le decía, bueno, pues al modificar el artículo 177 bis, la edad permitida para el expendio y venta de bebidas alcohólicas de 18 a 21 años. Ante esto, el establecimiento que incumpla lo señalado se hará acreedor a la revocación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas o, en su caso, a la clausura definitiva. Asimismo, el establecimiento deberá contar en su exterior con un letrero visible advirtiendo la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como la venta a menores de 21 años de edad. De acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares de la Secretaría de Salud, 63%, fíjese, de la población identificada en un estudio como consumidora de alcohol son adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 24 años de edad. Por su parte, en el informe ejecutivo sobre el análisis del consumo de sustancias en México, emitido por la Comisión Nacional contra las Adicciones, se establece que el impacto del uso nocivo del alcohol se refleja en que a nivel nacional el 50% de los accidentes de tránsito están relacionados con el abuso del alcohol. Una situación complicada. Y fíjese, a pesar de que hemos estado en una situación de pandemia, que se ha restringido el horario, aún así, todavía sigue un gran número de accidentes automovilísticos, a veces por el exceso de velocidad que conlleva, la responsabilidad de quien va a conducir. Asimismo, fíjese, la primera causa de muerte en jóvenes en México son los accidentes automovilísticos. El 52% de estos se encontraban bajo los efectos del alcohol u otra droga. Los accidentes de automotor y riñas representan la segunda causa de invalidez total y parcial en jóvenes. Así es que esta situación, pues sí, es complicada. ¿Por qué? Porque se tiene esto del consumo del alcohol y esto va aparejado con el número de accidentes que ocurren en las carreteras o en las ciudades. Situaciones, créanme, realmente complicadas. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad, pero por lo pronto el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, presentó esta iniciativa con proyecto de decreto a la Ley de Salud del Estado de Veracruz a fin de elevar a 21 años la edad mínima requerida para la compra y consumo de bebidas alcohólicas. Vamos a esperar, ojalá esto prospere. Créame, hay países como Estados Unidos que tienen su edad mínima, de hecho por eso los Spring Breakers, ¿no?, que tanto gustaban todavía de venir aquí a México, a las playas precisamente del Caribe mexicano o allá en Baja California, aunque también algunos otros se desperdigaban por otras playas de nuestra república precisamente para poder comprar alcohol, porque recordemos que allá la mayoría de edad está
en los 21 años para la venta de bebidas alcohólicas. Y aquí, ¿por qué no? Si hemos copiado otro tipo de modelos y otro tipo de ejemplos, ¿por qué no copiar este que va en beneficio de los jóvenes? En otra información, déjeme decirle que Patrimonio del Estado tomó posesión del Estadio Pirata Fuente y el Centro de Alto Rendimiento. Personal de la Dirección General de Patrimonio del Estado, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se presentó al Estadio Luis Pirata Fuente para realizar el desalojo de la directiva del desafiliado equipo de fútbol Los Tiburones Rojos del Veracruz. Las diligencias se llevaron a cabo la mañana de este jueves 19 de noviembre, cuando personal de la dependencia mencionada notificó al personal que se encontraban en el inmueble que tendrían que abrir las instalaciones. Ante la negativa, elementos de la Policía Estatal procedieron a romper el candado del acceso principal a las oficinas del estadio para tomar posesión de las instalaciones. Imagínese usted, llegó prácticamente la policía, llegó Patrimonio del Estado con la fuerza pública, ingresaron, primero la petición, vamos a ingresar, ante la negativa, a romper candados. Fíjese, en el sitio no se localizó al empresario orizabeño Fidel Curi Grajales, el duelo del desafiliado equipo Tiburones Rojos. Sin embargo, se entregó la documentación a trabajadores que recibieron al personal de Patrimonio del Estado. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se desplegaron en los alrededores del estadio ubicado en el fraccionamiento Jardines de Virginia, allá del puerto de Veracruz, para impedir el acceso a personas desconocidas. El estadio Luis Pirata Fuente es propiedad del gobierno del estado. Fue entregado en comodato a la directiva del Club Tiburones Rojos del Veracruz en el año 2014, pero la condición fue mantener la franquicia en primera división. En diciembre de 2019, como ya todos sabemos, el equipo fue desafiliado por la Federación Mexicana de Fútbol debido a los adeudos que presentaban con jugadores y multas, pero desde entonces no se había procedido a retirar el comodato. Trascendió que junto al comodato del estadio, el gobierno del estado recuperará también la administración del centro de alto rendimiento, donde entrenaban los tiburones, así como el nombre del equipo. Ahí está esta situación del Club Tiburones Rojos. Por cierto, mañana es la comparecencia del secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco. Y si mal no recordamos, aquí mismo en ABC Jalapa Radio hace unos meses, ya no unas semanas, hace algunos meses, le dimos a conocer que el titular de la Secretaría de Finanzas había hecho una declaración sobre los Tiburones Rojos y sobre un posible equipo europeo o un grupo de inversionistas europeos, particularmente al parecer de España, que podrían comprar o podrían invertir en los Tiburones Rojos. Sin embargo, se quedó en aquella declaración. Mañana le toca comparecer. Ojalá lleve la información fresquecita de qué podría pasar con el equipo Tiburones Rojos, sobre todo porque también es el secretario de Finanzas quien puede dar algunas cifras de cuánto realmente se ha invertido en ese equipo o cuánto se estuvo invirtiendo desde el bienio pasado hasta el sexenio pasado, que fue del señor Javier Duarte de Ochoa. Ojalá también se tengan esos números para conocer cuánto nos ha costado a los veracruzanos. Es cierto, nos divertimos, vamos al estadio, apoyamos a los tiburones, nos gusta que ganen, casi nunca lo hacen, pero bueno, nos gusta que ganen cuando ganan, nos gusta verlos jugar y nos gusta ver a los equipos que vienen también, pero pues también que no nos cueste tan caro y ojalá realmente se pueda reactivar el fútbol aquí en la entidad veracruzana, sobre todo el fútbol de primera división. En otra información, déjeme decirle que anuncian rescate de parroquia de San Miguel Arcángel allá en Medellín. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la iglesia con el Estado? Mire, la iglesia de San Miguel Arcángel del municipio de Medellín será rehabilitada en los próximos meses. El alcalde de ese municipio, Hipólito de Champs, bueno, pues dio a conocer que logró conseguir recursos a través de asociaciones civiles para darle mantenimiento a la iglesia municipal, la cual es la segunda más antigua de Latinoamérica, después de la construida en la antigua. El proyecto tiene un costo, échele usted, de 4.5 a 5 millones de pesos y será supervisada bajo los lineamientos que señala el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El edil también dijo que han tenido pláticas con el INAH y que estas pláticas, bueno, pues con distintas asociaciones a nivel internacional
han logrado hacer una remodelación integral de todo lo que es el casco de esta iglesia allá en Medellín y la cabecera municipal. Como acá lo conocemos, dice, creo que vamos bien, vamos muy adelantados, parece ser que sí vamos a poder bajar este recurso en marzo del próximo año y la intención es obviamente volver a esa parte de Medellín, un lugar turístico, dio a conocer el alcalde de ese ayuntamiento. La parroquia, dice, requiere de un plan integral de mantenimiento, principalmente en la estructura. Recordó que se comprometió a detonar a Medellín de Bravo como sitio turístico e histórico, ya que el municipio es un asentamiento español que en 2021 cumplirá 500 años. Una forma de hacerlo no solo es hacer fiesta, sino obviamente tratar de meterle un presupuesto, una inversión importante a la parte más histórica de nuestro municipio, donde, dijo Nicolás Bravo, perdona a los españoles, donde Hernán Cortés hizo una capilla para él poder ir a orar en los fines de semana cuando venía a descansar al puerto de Veracruz. Creo que es algo, dice, que tenemos que hacer. De Champs Espino agregó que además de ello, tiene listo otros proyectos para remodelar varios espacios emblemáticos del municipio, mismo que costaría 50 millones de pesos y se espera no utilizar dinero público, sino financiamiento privado, donde la primera etapa es la iglesia, posteriormente el Palacio Municipal, la plaza pública, el registro civil y las calles aledañas, todos los inmuebles de valor histórico, así es que ojalá allá Medellín se va a poner de lujo con esa inversión de 4.5 a 5 millones, solo la iglesia, y en general para todas estas últimas obras 50 millones de pesos. Vamos a ir a una pausa, son las 6 de la tarde con 30 minutos. Y aquí tenemos respuestas de nuestro público, sobre todo allá en el puerto de Veracruz. Mario Morales, un saludo a Mario Morales. Aunque parezca nepotismo, no lo es, créanme. Coincidimos ahí en los apellidos. Pero déjeme decirle una cosa. En esto tiene mucha razón. Fíjese, hay comentarios de que el señor Curi volvió al estacionamiento del estadio, en estacionamiento de su restaurante, Salmedina, ubicado frente al estadio. Quieren equipo de fútbol, sobre todo allá en el puerto de Veracruz. Los jarochos están acostumbrados, créanme, a echarse sus jueguitos ahí en la playa y todo, pero siempre estaban acostumbrados al fútbol de primera división. Ojalá realmente se pueda dar. Y también hay quienes dicen que les acabamos de dar la nota de lo de Medellín, volver turístico esto, remodelarlo, siempre es buena la inversión, pero también dicen ellos, tienen y piden
seguridad, mayor seguridad allá en el municipio. Así es que dicen que el alcalde también se preocupe un poquito en lo que es la seguridad. Bueno, vamos a continuar con el informativo y es que ya está aquí en cabina el día de hoy. Precisamente nos acompaña Gerardo Velázquez Maraver, secretario general del CIMBE. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. Pues aquí siguiendo las instrucciones, restricciones que nos ha llevado esta pandemia, pero todo bien. Gracias. Oye, tuvieron algunas protestas aquí en la capital del estado junto con otros sindicatos. En este caso, el CIMBE ha seguido realizando algunas gestiones, sin embargo, no han encontrado las puertas abiertas. ¿Qué pasa? Así es, hace 2 semanas nos manifestamos en el centro de la ciudad en coalición con otros 4 sindicatos como secretario general del CIMBE. Exigimos la atención oportuna y efectiva de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz. Sin embargo, a pesar de que estuvimos solicitando hablar con ellos, no se aparecieron, no nos dieron respuesta alguna, a pesar de que ellos tienen nuestros teléfonos, no se contactaron con nosotros y ese día pues decidimos pues movernos de la vialidad porque la intención era manifestarnos, más no afectar a la población. Oye, en ese sentido, al no encontrar respuesta aquí en la entidad, ¿qué es lo que hizo el CIMBE? Continuamos con acciones, nos pusimos de acuerdo con otros compañeros. El CIMBE, en mi calidad de secretario general del mismo, pertenecemos a una federación a nivel nacional que se llama FENAST, que significa Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación. Y acordamos ir a la Ciudad de México a manifestar nuestra inconformidad, ya que hay coincidencias con los demás secretarios generales que conforman la FENASTE, en el sentido que tampoco han recibido la oportuna atención de parte de los secretarios de educación en sus estados. Cabe mencionar que nos acompañó el maestro Clemente, que es un secretario general de uno de los sindicatos más grandes a nivel nacional, que pertenece a la FENASTE, que es de Tabasco, otra compañera que se llama Larisa, que es de Yucatán, y diferentes compañeros, que bueno, les hablo con esa familiaridad porque pues como compañeros y ahí todos somos iguales. Nos manifestamos en Palacio Nacional, a pie de Palacio Nacional. Fuimos 5 sindicatos de aquí de Jalapa, que estamos coaligados, y fuimos con el apoyo de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, sorpresivamente, allá tampoco hubo la respuesta que nosotros esperábamos. Entregamos un oficio y nos dijeron que nos iban a dar noticias al respecto. Así quedó pues un mal sabor de boca de haber ido a la Ciudad de México. Y pues ahora lo que sigue es que pues vamos a hacer más acciones aquí en el estado hasta que las autoridades locales nos atiendan. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes en este momento? ¿Qué es lo que están pidiendo? Son varios puntos, cada sindicato tiene particularidades, sin embargo hay coincidencias en algunos temas de agenda que se han quedado pendientes de atender y no le han dado respuesta las autoridades, en específico el secretario de Educación, el maestro ya San Roberto Escobar García, así como la oficial mayor de la misma secretaría, que es la doctoranda Adriana Selena Aguilar Amaya. Ambos han dejado pendiente reuniones con los sindicatos en donde requerimos tratar temas presupuestales, debido a que hay un fondo que se otorga a los sindicatos, el cual es utilizado para que los compañeros tengan la oportunidad de elevar sus claves a mejorarlas. Eso es muy importante ya que no existe un mecanismo alterno, no hay convocatorias para que, por ejemplo, un trabajador de intendencia o un trabajador administrativo
eleve su clave presupuestal. ¿Sí? No existe un mecanismo. Bueno, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con el presupuesto. Y en ese tema no nos han atendido. Hemos hablado al respecto, incluso este tema lo hablamos con el secretario de Finanzas. Sin embargo, no han aterrizado fechas y no han aterrizado detalles importantes como cuándo lo van a otorgar, y eso nos preocupa, que esa falta de claridad de parte de las autoridades pues se vaya dejando tanto tiempo, considerando que pues el año fiscal ya está por terminar y incluso pues el año Este año ya no se haría, o todavía habría posibilidad de que les resolvieran las peticiones que tienen. En teoría es obligación de que nos respondan en este año, debido a que este presupuesto se otorga cada 2 años, ¿sí? Y está considerado el fondo para recategorizaciones en un presupuesto fiscal anual de un gobierno. En el fondo que se destina a educación, bueno, pues ahí también va considerado ese fondo. Nuestra pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué se le hizo? ¿Sí? No hemos tenido respuesta de las autoridades y bueno, pues lo que estamos buscando pues es el diálogo, porque para empezar, si no hay diálogo, pues nosotros podemos suponer muchas cosas. Ahora, también hay seguros institucionales pendientes, el pago de seguros institucionales, que es otro, digamos que otro fondo aparte, el cual no sabemos también qué va a pasar. Nosotros vemos las noticias que el secretario de Educación pues anuncia que todo está bien, todo se está haciendo correcto, que el gobernador del estado le felicita al secretario de Educación que todo se está haciendo bien, pero pueden ver las páginas del secretario en donde hay exigencias de compañeros y hay oídos sordos ante las solicitudes de audiencia, ante problemáticas que existen en el gremio magisterial, y aún así pues dicen que todo está bien. Eso no lo entendemos. Oye, para ahorita, para concluir este año, ¿cuántos movimientos quedaron pendientes? ¿Cuántos son los trabajadores que todavía están reclamando ustedes precisamente por este tipo de situaciones? Bueno, el número no lo tengo porque estamos hablando ya no nada más de los sindicatos como el CINBE, sino estamos hablando de más de 40 sindicatos que son los que hay en el estado de Veracruz. Entonces, lo que sí te puedo comentar es que el presupuesto para recategorizaciones es un monto importante, el cual en una plática sostenida con el secretario de Educación me comentó que eran alrededor de 800 millones para ese beneficio de recategorización de manera global entre los sindicatos. Es una cantidad fuerte. Sí. Ahora, ¿se estaría tiempo también para presupuestar el próximo año? Así en caso, porque este año les dicen es que no hay presupuesto, no alcanzó, o se desvió hacia lo de COVID, o simplemente no se contempló. Estamos a tiempo para que el próximo año sí haya el presupuesto necesario. Quiero pensar que sí, pero vamos a partir que nos reciban para que entonces nosotros sepamos cuál es la digamos, pues el plan de ellos, ¿no? Porque como autoridades pues no sabemos qué plan tienen ellos ni presupuestal, ni por qué no nos reciben, porque pues hemos visto diferentes sindicatos, los cuales pues incluso se anuncian, o el secretario anuncia que escucha a los gremios magisteriales, pero como autoridades ellos no pueden ser discriminatorios, ellos no pueden discriminar a ningún sindicato y tener un sistema de selección de sindicatos, este sí lo atiende, este no lo atiende. ¿Hay eso? ¿Hay sindicatos que no son atendidos? ¿O pues, que no les hacen caso en sus peticiones? Somos una muestra, digamos que no de no ser atendidos, así nos atienden en el sentido que
interactuamos con los colaboradores del oficial mayor, mayormente con ellos, pero pues con el oficial mayor una vez solamente nos hemos sentado a hablar, y desde todo el tiempo que ha estado en la Secretaría de Educación de Veracruz, pues no hemos tenido el gusto de aterrizar temas tan importantes como es el presupuesto. Sus colaboradores son quienes dan la cara, nos dicen espérenos, o sea, son largas. Realmente lo que notamos es, o no sé si es una falta de sensibilidad o de capacidad para resolver, no sabemos qué es lo que sucede, pero sí notamos que nos atienden y solamente nos entretienen. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes ya para el próximo año si esto continúa de esta manera? Bueno, pues para empezar, este año todavía no termina y estamos dispuestos a seguir con acciones hasta ser escuchados, haciendo haciendo uso del derecho de audiencia. Seguiremos haciendo las acciones necesarias. Obviamente no puedo decir cuáles son nuestros planes, pero sí vamos a hacer un movimiento fuerte hasta que el secretario de Educación se digne a recibirnos y atendernos con el respeto y con la importancia que merecemos, porque no vamos como ciudadanos a solicitar una audiencia con él, vamos como representantes sindicales y nosotros representamos a un gremio magisterial, y en ese sentido él requiere abrirse al diálogo. Bueno, pues ahí está la petición que hace el sindicato. En este caso, los demás sindicatos que se han sumado en otras ocasiones a otras protestas, igual están haciendo sus gestiones, cada uno por su parte. Sí, en este sentido decidimos unirnos porque tenemos coincidencias. El día de hoy vine a hablar como secretario general del CINDE, ya que mis compañeros no están, y a manifestar lo que en este gremio magisterial la base me está solicitando, que es saber qué acciones vamos a llevar a cabo para ser escuchados, pues se están dando cuenta que aquellos que nosotros pusimos en la Secretaría de Educación de Veracruz ahora no nos atienden, y ya sea Roberto Escobar García, que lo conocí en la lucha magisterial, ahora ya se le olvidó que él defendía a los maestros de la corrupción, de los funcionarios que no atendían, etcétera. O sea, no hay una congruencia entre las acciones que él hace y dice. Lo que buscamos es que él sea congruente y que recuerde sus orígenes, porque ahora ya se le olvidó. Bueno, pues ahí está. Gerardo, te agradecemos que hayas estado aquí en Aves Jalapa Radio. Gracias a ti por la invitación, y pues estaré viniendo las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Son las 6 de la tarde con 46 minutos. Vamos a ir a nuestra última pausa. Al regreso le vamos a hablar precisamente del titular de la SEP, que invita a este grupo de maestros a denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado por una supuesta responsabilidad en un accidente automovilístico que aquí le dimos a conocer, aquí precisamente en la carretera, en el tramo que va hacia el puerto de Veracruz. Se accidentaron estos maestros y bueno, pues el movimiento magisterial popular veracruzano dice que es culpa del secretario. El secretario dice que bueno, que lo denuncien ante la Fiscalía General del Estado. Vamos a ir a una pausa, al regreso le contamos todo esto.
Estamos de regreso ya con la información policíaca prácticamente. Déjeme comentarle que esta tarde, a través de videoconferencia y en representación del gobierno del estado de Veracruz, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, convocó a representantes de 9 países de Latinoamérica al Diplomado Internacional Perros Multipropósito K9, que llevará a cabo la Fuerza Civil de Veracruz, con la presencia de miembros de la Policía Colombiana, Armada de Chile, Gendarmería de Chile, Policía Civil de Río de Janeiro, Policía Nacional Civil de Guatemala, Policía de Perú, Policía Nacional de Ecuador, Servicio Nacional de Fronteras Panamá, Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, Policía Nacional Civil de El Salvador y AIFCA K9. Pues se presentó el diplomado táctico canino a realizarse en marzo del próximo año. El diplomado tiene como objetivo la formación de binomios caninos para que desarrollen las técnicas múltiples de detección de narcóticos, artefactos explosivos, búsqueda de personas, guardia y protección, intervención táctica y proximidad ciudadana. Es preciso destacar que en Veracruz se cuenta con una policía canina certificada y reconocida por 7 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, España, Canadá, Bosnia, República Dominicana y Colombia. En el gobierno del estado de Veracruz, dice el secretario de Seguridad Pública, se siguen conformando cuerpos policiales altamente competitivos y destacados a nivel internacional. Pues enhorabuena por esos binomios caninos K9. Créame, todo un actuar de estos elementos, así como se les debe decir, estos perros que no son los que tenemos en casa como mascotas, sino que son perros entrenados debidamente precisamente para la detección de droga, de artefactos explosivos e intervención, en su caso, de delincuentes. En otra información, déjame decirle que esta mañana también el secretario de Seguridad Pública, pues reconoció a todas y todos los trabajadores de dicha institución por contribuir a la transformación de Veracruz mediante la impartición de una justicia transparente e imparcial en beneficio de la ciudadanía. Esto al acudir al informe de la presidenta del Poder Judicial, magistrada Isabel Inés Romero Cruz. Ahí está parte de lo que se ha hecho y nos fuimos a la pausa diciéndole esta situación. El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz invita al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano a denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado por la supuesta responsabilidad en este accidente de dirigentes. Fíjese, luego de que el Movimiento Popular Veracruzano culpara al secretario de Educación, Senyacen Escobar, del accidente que sufrieron sus dirigentes previo a sostener una mesa de trabajo, este último rechazó las acusaciones y los invitó a interponer la denuncia penal para que tomen los cauces respectivos. Que me denuncien ante la Fiscalía General, dijo el secretario de Educación de Veracruz, porque esos son los cauces legales y de igual manera yo me someteré a cualquier tipo de investigación que se me haga. Es parte del juego de la política, pero sí es algo que desafortunadamente uno está trabajando. Yo creo que trabajo, dice, mata grilla. El funcionario aclaró que el día del accidente estuvo en la Ciudad de México gestionando los recursos. Mencionó que ya es recurrente que lo responsabilicen de las eventualidades que les ocurren a los integrantes de ese movimiento. Sin embargo, se dijo consciente de que se trata de señalamientos políticos tras el trabajo que está realizando en la Secretaría de Educación de Veracruz. Primero que nada, dijo, nunca estuve en la mesa. Y los señalamientos es un tema grave, porque el señalar a un servidor cuando yo me encontraba en la Ciudad de México gestionando los recursos, si se me hace algo grave estar señalando de primera mano. Primero que nada, dice, un servidor fue el que realiza esta acción después que se enfermó de COVID y que yo lo enfermé. Y si se enferma de una infección estomacal, yo también fui. Dice que lo han acusado de todo, de enfermarlos de COVID, de enfermarlos del estómago, una situación, pues realmente sí, es un accidente, es lamentable. De hecho, el primer informe que se dio cuando este accidente, se dijo que se había reventado uno de los neumáticos. Después estos integrantes del movimiento dicen que alguien les ponchó las llantas o les rajó las llantas con algunas navajas. Sin embargo, pues esto no es suficiente como para decir el secretario de Educación mandó o vino o él mismo lo hizo. Realmente por eso es que el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz dice que procedan legalmente, ¿no? Que vayan ante la Fiscalía, que me denuncien y ya veremos qué es lo que pasa. Pues ahí está esto. Escobar García, déjeme decirle que el día de hoy entregó
5 computadoras a la Escuela Secundaria Técnica 126, en donde hay más de 1.500 alumnos. También entregará otros 10 equipos en el ilustre Instituto Veracruzano, esto allá en el puerto de Veracruz. También déjeme decirle que solicita Daisy Juan Antonio se descuenten multas y recargos por servicios de agua potable. Pide a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz se reactive el programa de descuentos durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero. Mediante un anteproyecto con punto de acuerdo, la diputada Daisy Juan Antonio exhortó al titular de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz para que durante el último mes del año y al menos los 2 primeros de 2021 se reactive en todo el estado el programa de descuentos de 100% en multas y recargos por el servicio de agua potable y con ello mitigar las afectaciones por la emergencia sanitaria de COVID-19. En este sentido, la legisladora de Acayucan reconoció que son tiempos difíciles para las familias veracruzanas y se requiere de la colaboración entre autoridades y usuarios del servicio de agua potable a fin de establecer una responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobierno, para que funcionen adecuadamente las estructuras que forman parte de la administración pública, ya que si bien la economía de las familias veracruzanas se ha visto afectada con los efectos de esa crisis sanitaria que ha impedido el cumplimiento puntual, en muchos casos, el pago del servicio de agua. También las instituciones han visto mermado su patrimonio ante la falta de aportaciones. Es que es cierto, hay escuelas, por ejemplo, que no han podido pagar el agua, porque recuerde usted que también las instituciones, como las educativas, son precisamente las que pagan el agua. En ocasiones, los padres de familia se cooperan, ¿sí? O sacan de la cooperativa escolar y de ahí están pagando no tan solo el agua potable, están pagando internet para la escuela, están pagando mantenimiento a veces de aseo de la escuela. Entonces son varias cosas los gastos que tienen que enfrentar las escuelas. Hoy, afortunada o desafortunadamente, los jóvenes están tomando clases de manera virtual, no han ocupado las instalaciones. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Veracruz, hay que reconocerlo, a cargo de Senyacen Escobar García, bueno, ha estado dando puntual seguimiento para que las escuelas sean remodeladas, sean atendidas, para que ahorita que no hay estudiantes dentro de los planteles escolares, se hagan las adecuaciones necesarias para que en cuanto la autoridad de salud determine que se puede regresar a clases, bueno, pues se haga en escuelas en condiciones. En otra información, y ahora sí, yendo de lleno a la información policíaca, déjeme decirle que una posible falla mecánica en el sistema de frenado de un automóvil, bueno, ocasionó que esa unidad se fuera sin control y estuviera a punto de caer en un arroyo en la colonia 10 de abril de esta cabecera municipal. A causa del accidente se registró la movilización de personal y de unidades de emergencia. El percance ocurrió cuando Olivia N., de 56 años, vecina del barrio de San Juan de esa ciudad, allá en Papantla, bueno, pues viajaba en un automóvil sobre la calle Urano de la colonia 10 de abril. Sin embargo, al bajar por una pendiente, una probable falla mecánica de frenos ocasionó que perdiera el control para terminar en el fondo de una pendiente cerca de un arroyo que cruza dicho sector. Bueno, pues ahí está, maneje con precaución, maneje, sobre todo ahorita, fíjese, ya viene el mes de diciembre, empieza la neblina, empieza el chipi chipi, vendrá enero y empeorará un poco, Así es que la sugerencia es manejar con toda precaución. Si usted toma la mal llamada autopista entre Jalapa y Coatepec, ya ni le cuento. Acuérdese que la curva ahí alrededor de los Arenales se pone un tanto resbalosa, maneje usted con mucha precaución. Déjeme decirle que un contenedor cargado con gas volcó y cayó en un desnivel en la carretera costera a la altura del Cerro de los Metates, en el municipio de Actopan. Los hechos ocurrieron esa tarde cuando un tráiler que remolcaba 2 contenedores tipo salchicha, bueno, pues pasó sobre gravilla suelta debido a que en esa zona se realiza la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Sin embargo, al tomar la curva, uno de los contenedores, el último de ellos, bueno, pues derrapó y se fue al desnivel donde volcó. Además, el peso de la carga estuvo a punto de arrastrar el tráiler y al otro contenedor de gas de estos tipos salchicha que recordemos, yo les decía el pasado martes, ahora en este puente largo, en la carretera hacia Guadalajara, hubo la explosión de una pipa. Créanme, escenas bastante fuertes, porque los automóviles que viajaban cercanos, bueno, resultaron afectados, hubo víctimas, obviamente. Así es que, pues, el que se haya volcado esta salchicha, créanme que era bastante más grande,
y que no haya explotado, que todo haya salido bien, da ya buenos resultados. Bueno, déjenme decirle que al lugar, grupos de emergencia, incluidos paramédicos de la Cruz Roja de Palmasola, fueron alertados de lo sucedido y se movilizaron al lugar del accidente para auxiliar al conductor y prevenir un accidente mayor debido al combustible que llevaba el tráiler. Bueno, pues enhorabuena que no pasó a mayores. En otra información, la joven asesinada con saña en la colonia La Ceiba de la ciudad de Poza Rica fue identificada como Karen N., tenía 21 años y era originaria de Tihuatlán. Según el reporte de las autoridades, la identificación la realizaron sus familiares, que lograron reconocerla gracias a sus tatuajes, además de que dijeron que estaba como desaparecida desde la semana pasada. Como fuera informado oportunamente, dicho hallazgo lo realizaron vecinos de la colonia La Ceiba sobre la calle 15 de septiembre. Y en información local, un motociclista resultó con una pierna fracturada tras ser atropellado en el tramo carretero Mozoc-Nautla, a la altura de Plaza Verde, en Martínez de la Torre. El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la noche y fue reportado por testigos al número de emergencias 911. También en otra información, un taxi reportado como abandonado movilizó efectivos de la Policía Estatal a la privada de Virgilio Uribe en la colonia obrero campesina de esta ciudad capital, ante la posibilidad de que el conductor estuviera en riesgo. El reporte fue realizado la mañana de hoy por vecinos que dijeron que llevaba más de un día en ese lugar y que tenía las llaves y la tarjeta de circulación a la vista. Los preventivos acudieron para atender el reporte y a su llegada descubrieron un taxi Chevrolet Spark cerca de las instalaciones del Tianguis 1 de Mayo. Tras revisarlo, confirmaron que la tarjeta de circulación estaba sobre el asiento del conductor. Posteriormente checaron sus números de serie y confirmaron que no tenía reporte de robo. Es toda la información que tenemos el día de hoy. Lo espero el día de mañana, en punto de las 18 horas. ¿Ya tan rápido? Ya.